favor, Lucas capítulo 19. El Evangelio de Lucas capítulo 19. Ahí tenemos un pasaje que nos muestra, en el que vamos a aprender nosotros cómo podemos nosotros acercarnos al Señor, cómo nosotros podemos tener ese encuentro con Él y que ese encuentro sea un encuentro que nos transforme. ¿Cuántos les gusta ser transformados? ¿Cuántos quisieran ser transformados? La palabra de Dios dice que nos transforma, que hace de nuevas las cosas, nos hace nuevas personas. Así que estamos hablando de transformación. Si nosotros hemos venido al Señor y estamos ya, aunque sea poco tiempo o mucho tiempo, y no ha habido un cambio en nosotros, hermanos, eso no puede ser posible. No puede, tiene que haber consistencia con la palabra y también con nuestras vidas. La palabra es para transformarnos, amén, para transformarnos, y ese es el propósito. Y el asunto es de que en la palabra de Dios nosotros hemos visto muchos encuentros de gente, de personas con el Señor Jesús, ¿sí? Han tenido un encuentro con Él y esos encuentros han sido poderosos, porque la vida de esas personas así han sido cambiadas y cambiadas para siempre. Vamos con Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Este pasaje dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Hermoso pasaje, ¿verdad?, para extraer y tener algunos principios para cada una de nuestras vidas. Y vemos cómo esta historia de Zaqueo no está aquí en la palabra de Dios por casualidad. La palabra mismo, la escritura mismo lo dice, que todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la escritura, está puesto para ejemplo de cada uno de nosotros, para ejemplo de las generaciones, un ejemplo a seguir, ejemplos a imitar. Obviamente también hay casos negativos en la Biblia, no solamente hay cosas bonitas, lindas, que nos gustan escuchar, también hay cosas duras, fuertes, y la palabra no lo oculta, siempre lo saca a la luz, precisamente aún de esas situaciones negativas, nosotros poder aprender y decir: esto no debo hacer, o cómo debo hacer y cómo no debo hacer. Por eso es importante esta historia de Zaqueo. Aquí vemos, ¿verdad?, como un ejemplo para cada una de nuestras vidas. Y metámonos un poquito en el contexto de la vida de este hombre. Un nombre común. Yo en mi vida no he escuchado ese nombre. No sé si alguien sepa que haya. Si hay, ¿verdad? Todos diferentes nombres ponemos a nuestros hijos. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Y habla de Zaqueo, ¿no es cierto? Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. Era una ciudad como Jericó, en la cual Jesús, un tiempo atrás nomás, en el capítulo anterior, ustedes pueden revisar en su casa, realiza un milagro ahí en Jericó, ¿sí? En Jericó cuenta también la Biblia que Jesús hizo un milagro de devolverle la visión, la visibilidad a un hombre ciego en Jericó. Este hombre se llamaba Bartimeo. Dice que era hijo de Timeo. Y aquí viene Zaqueo, ¿no es cierto? Vemos este nombre. Y yo me he preguntado, ¿verdad?, acerca de este nombre. Y
Y creo que el saqueo le pusieron porque saqueaba las finanzas del pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que era un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Un publicano era un cobrador de impuestos, ¿sí? El Imperio Romano exigía a los judíos que paguen impuestos, ¿sí? El pueblo de los israelitas asentados donde hoy están, ¿no es cierto?, divididos en 3 provincias: al norte Galilea, el centro Samaria y al sur Judea. Ahí estaban los israelitas, pero ellos fueron conquistados y dominados por el Imperio Romano. Y ellos les impusieron tributos, impuestos fuertes a Israel. Había impuesto por la tierra, a pesar de que ellos habitaban ahí antes de que les conquistaran los romanos. Obviamente eso ocurre, ¿verdad?, cuando alguien le conquista, cuando alguien le domina, le somete y también le oprime. Y eran obligados a pagar impuestos por la tierra en la que ellos vivían, la que ellos trabajaban, la que ellos producían. También tenían impuesto por peaje, por transitar por ahí. Y hasta había impuesto para entrar al templo, ¿sí? Y bueno, y una serie de impuestos. No es tan nuevo, no nos coge tan de nuevo esto, ¿verdad? Porque también nosotros en nuestros tiempos también pagamos muchos impuestos y diferentes impuestos. Solo nos falta el impuesto al aire y estaríamos fritos, ¿verdad? Que nos cobren el oxígeno que respiramos. Pero algo así ocurría con el Imperio Romano hacia los judíos. Así que ellos hacían concursos, ¿no es cierto? Buscaban a alguien del mismo pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que puedan ayudarles a cobrar esos impuestos a los israelitas. Y vemos, ¿no?, los jefes de los publicanos y cobradores de impuestos solían nombrarse entre los nobles de la sociedad romana. Y para obtener el puesto, el Estado vendía por medio de una subasta el derecho oficial. O sea, no es que les escogían, sino que obviamente había que pagar y tenían que pagar para obtener un puestito ahí de cobrador de impuestos. Y la persona que resultaba escogida, previamente ellos sabían, y obviamente en convenio con el Imperio Romano, ellos les establecían un valor fijo a pagar, mensual o anual. Ellos estaban y tenían la obligación de pagar ese valor fijo. Así que imagínense todo lo que tenían que hacer estos cobradores para recuperar su inversión y también para poder vivir. Entonces, oprimían a la gente, les extorsionaban, se aprovechaban de ellos, porque tenían que sacar para ellos, porque sí se fija, ¿no? Dice que era jefe de los publicanos y rico. Tenía mucho dinero. Ellos tenían que dar un impuesto fijo al Imperio Romano y lo que sacaran de más de ese impuesto fijo, ahí les quedaba para ellos. Y se dice que el trabajo de ellos era pero tan exigente que lo que daban al Imperio Romano era mucho menor de lo que les quedaba a ellos. Así que puede darse cuenta cómo oprimían, cómo extorsionaban y cómo se aprovechaban de la gente, de los judíos, para sacar los impuestos, para sacar esos dineros a como dé lugar. Así que eran gente odiada. No eran bien vistos por la comunidad, por la sociedad. Les odiaban, les tenían de traidores y de pecadores también. Ellos eran los pecadores, los demás eran santos y limpios. Los únicos pecadores para el pueblo judío creo que eran los publicanos y los cobradores de impuestos. Y este era jefe. Así que tenía al mando de él muchos otros cobradores de impuestos. Así que él extorsionaba al pueblo y también les extorsionaba a los otros cobradores. ¿Cómo les parece? Bueno, ¿no? Buena tajada. Y a lo mejor obviamente tenía que recuperar esa inversión, lo que les costó el puesto. Este era Saqueo.
Ese hombre que era odiado por la sociedad, era marginado. Ellos estaban prohibidos de entrar a la sinagoga, siendo judíos, precisamente por el trabajo ingrato que hacían, ¿no es cierto?, de aprovecharse, de extorsionar, de cobrar más de la cuenta y aprovecharse quitándoles el dinero a la gente en impuestos o cobrándoles de más hasta, y si no lo cobraban, si no pagaban, pues eran metidos en la cárcel. Esta era la ingrata tarea de un publicano. Y como consecuencia, él, como era marginado de la sociedad, su nivel, o sea, su rol con el grupo de gente, su rol con los que se relacionaba, era con gente de baja moral, porque el resto de la población no los querían, no se relacionaban, eran marginados, eran como que tuvieran una lepra, ¿sí? Como que así, era como que fueran enfermos, leprosos, eran marginados totalmente. Imagínese este hombre. También nos habla la Biblia que Mateo era un discípulo de Jesús. Mateo también era cobrador de impuestos. Si se acuerdan, él fue discípulo de Jesús. Antes de ese nombre, Mateo lo puso el Señor, pero él era Leví, ¿sí? Ustedes en la Biblia a lo mejor encuentran también como Leví entre los discípulos, se refiere a Mateo. Pero este Mateo era de menor categoría que Zaqueo. Zaqueo era jefe y Mateo era un cobrador más. Así que como jefe de los publicanos en el distrito de Jericó, allí en Jericó es donde Jesús se encuentra con Zaqueo. Y vemos, ¿no? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había oído, seguramente. En Jericó hubo una revuelta, un conocimiento de lo que ocurrió con Bartimeo y el milagro que recibió un hombre ciego que recibió la vista y fue libre. Y Zaqueo quiso conocerlo. Esto me gusta. Cuando hay alguien, cualquier persona, cualquier ser humano, como ustedes y yo y muchas otras personas, cuando alguien pueda tener en su corazón, pueda sentir la necesidad de conocer quién es este Jesús, tener esa inquietud, decir, ¿quién es este que sana? ¿Quién es este que salva? ¿Quién es este que transforma? Y también anhelar nosotros en nuestro corazón. ¿Cuántos anhelan eso? Aquí llegamos nosotros anhelando eso. Cada uno de nosotros en los diferentes lugares, en nuestra casa, en donde tú tuviste la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ahí tuviste ese encuentro. Pero nosotros podemos ser instrumento también para contar a otros lo que Dios puede hacer y propiciar un encuentro de la gente con Jesús. Y dice, ¿verdad? Era jefe de los publicanos, ya les expliqué lo que era todo esto del publicano, ¿verdad? Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Cuando hay multitud es imposible, es difícil, no podemos avanzar. Y mucho menos Zaqueo, porque tenía una deficiencia física. Era bajito de estatura. Zaqueo era bajito y dice que procuraba y no podía, ¿no es cierto? Imagínense, él sabría estar ahí con su tamaño, ¿no es cierto? Buscando, queriendo ver a Jesús. Se conformaba solo con verle. Un alma sedienta, un hombre rechazado de la sociedad, aunque tenía dinero. ¿Qué dice la Biblia? Que era rico, pero él procuraba ver a Jesús. Esto nos da unas lindas enseñanzas, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo nos engaña y quiere impedir que ustedes o yo, que cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas puedan acercarse al Señor. El diablo va a impedir, va a querer evitar que esa persona quiera tener un encuentro con Dios. Le va a poner en su mente pensamientos o ideas y decir, ¿pero para qué? ¿Para qué? Va a intentar tiene algunas estrategias. Conocemos algunas de esas estrategias. Va a decir, pero tú eres una persona tan importante, rico, como este hombre, tan reconocido,
admirado por tanta gente. ¿Cómo vas a meterte? ¿Qué vas a pensar que esto sea cierto? Una de las trampas del diablo es engañarle al ser humano, hacerle creer que Dios no existe. O Dios está de más en la vida del ser humano. ¿Para qué? Tú mismo eres como Dios y no necesitas de Dios. Eres una persona madura, inteligente, ejecutivo, gerente, dueño, propietario de qué sé yo, persona muy importante, máster, PhD, tienes todos esos títulos, no, tú no necesitas. Mire esos argumentos. Si no le da resultado eso, viene la otra estrategia, que le dice, mira, lo que tú hiciste, ese pecadazo que hiciste, eso no tiene perdón de Dios. Vas a perder el tiempo. Estás frito, ya no hay solución, ya no tienes remedio. No necesitas de Dios. ¿Para qué? Él te va a rechazar. Él es santo, santo, santo. Y cierto es, Él es santo, santo, santo. Pero ama al pecador, te ama a ti, me ama a mí, porque nos amó, nos conoció, nos buscó y nos rescató de la vida que llevábamos. Amén. Amén. Porque Él ama al pecador, Él sabe y conoce cada una de las personas, a cada una. Por eso mire, corrió delante y subió a un árbol sicómoro. Bueno, Jericó es según la historia, cuentan que era una ciudad muy bonita, que tenía a la entrada una avenida principal, era conocida la avenida de las palmeras, había muchos árboles y palmeras, y obviamente había unos árboles muy grandes llamados sicómoros. Este árbol sicómoro medía, dice, eran árboles de 10 a 15 metros de altura. No era de pronto como un arbolito de limón, a veces ni siquiera el limón, o una guayaba o qué sé yo, pero este era un árbol alto, tal vez a la altura de las luces o más arriba, al filo del techo. Ahí la rama. Dice que corrió, se apartó de la multitud. Eso es importante, apartarse de la multitud, porque le tapaban, le obstruían, le estorbaban y no podía acercarse ni verle siquiera. Así que tuvo que apartarse y se adelantó y corrió adelante, más adelante, por donde podía pasar Jesús, por donde veía que era el camino, y se subió, hizo un esfuerzo. Miren los obstáculos que va venciendo este hombre. Este hombre rechazado, aunque rico, millonario y todo, pero rechazado, herido, era rechazado, odiado por la sociedad. No sé si alguien pueda vivir así tranquilo, ¿verdad? En paz. Si solamente cuando hay alguien de pronto, alguna situación, una relación de amistad o de familia, cuando hay un resentimiento nomás, uno se siente triste, se siente mal, le afecta haber roto o no tener una relación con la familia. Debe afectarnos. Por eso debemos nosotros llevarnos muy bien con todos, con nuestra casa primero, nuestra familia y también con los demás. Este hombre yo creo que ni en la casa le querían, ¿no es cierto? Y dice que Zaqueo se corrió adelante, se subió a la rama y esperó que pase Jesús. Él no tenía otra intención más, sino por lo menos conocer quién era ese hombre que tenía esos poderes bárbaros que sanó a un ciego. Y si seguramente este hombre, Zaqueo, después de la ingrata tarea que él tenía, creo que reflexionaba y decía, si por lo menos hiciera algo Jesús en mi vida, quiero conocerle, si es que tiene esos poderes, ¿qué podrá hacer por mí? Y corrió y se adelantó y se subió a la rama, ¿no es cierto? Imagínense la rama ahí colgado ahí en las luces, ¿no? En ese travesaño. Y seguramente solamente eso quería. Y dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. El Señor le conocía. El Señor nos conoce. El Señor te conoce por nombre. Y Él te llama, Él nos encontró. Nosotros vivíamos perdidos, alejados de Dios, pero el Señor nos llamó. Muchos dicen, yo encontré al Señor, como que el Señor estuviera perdido. Él nunca estuvo perdido. Los perdidos éramos nosotros. Él nos encontró y se dirigió a cada uno de nosotros y nos habló y nos dijo por nombre: Marco, Edith, Juan, Pedro, María, Rosa. El Señor nos conoce.
sabe quién eres y sabe tu condición. Por eso Jesús, por ese hombre fue a Jericó. Por ese hombre, por ti el Señor es capaz de ir cruzar cualquier barrera y llegar para que podamos tener un encuentro con Él. Por eso, y aún así nosotros como iglesia igual propiciamos ese tiempo, ¿verdad? Para que la gente tenga un encuentro personal así, pero cara a cara con el Dios de la salvación, el Dios de la sanidad, el Dios de la restauración, el Dios de las nuevas oportunidades, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice Zaqueo, baja, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién es el hombre para impedir? ¿Quién es el hombre para evitar lo que Dios determina y el Señor determinó? Pasar en la casa de ese hombre que tanto necesitaba de Dios. Asimismo, Dios determina llegar a tu vida, pasar contigo, tener comunión contigo. Amén. ¿Cuántos quieren? Qué lindo, ¿no? Que el Señor por ahí me encuentre y me diga, yo quiero estar en tu casa. Diríamos, claro, Señor, ven. O si no, nos ponemos ahí en apuros, corriendo, ¿verdad? A arreglar la casa. O si no, decimos, no, en mi casa yo hago cosas feas, ¿para qué le voy a llevar allá? Ahí afuera nomás, Señor. A la casa no. En realidad me agrada, ¿verdad? Que cómo puede esto impactar cuando el Dios del universo le habla a Zaqueo, le dice, es necesario que yo pase en tu casa. ¿Y por qué era necesario? ¿Cree que Jesús veía la necesidad de él? Es que aquí voy a descansar, ahora sí, a de tener una buena camita, como es rico. Vio la necesidad de Zaqueo, la necesidad de tener un encuentro con el Dios de la salvación y sanar esa alma, saciar esa sed de Dios que tiene el ser humano. Por más malvado que sea, ese hombre necesita, esa persona necesita de Dios. Amén. Por eso el Señor nos busca. Y se encuentra con Zaqueo y le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo dice, entonces él descendió a prisa, rapidito, ¿no? O sea, más rápido de lo que subió. ¿Cuánto se demoraría en subir? ¿No es cierto? Era ir saltándose lo más, no sé qué tal es altura para lanzarse de una. Mucho, ¿no? Por lo menos hasta la mitad, de ahí sí, lanzarse. Zaqueo bajó de prisa y le recibió gozoso. El Señor se fijó en él. La gente lo odiaba, le rechazaba y le miraban como a perro. Pero el Señor le puso atención y le llamó y le dijo, voy a estar contigo. Así te habla el Señor. Ese Dios es el que tenemos, el que te busca, el que sufre cuando tú sufres, el que llora cuando tú lloras y se alegra cuando estás alegre. Obviamente cuando estás alegre, pero por cosas buenas, no vayas a estar haciendo cosas malas y creer que el Señor está feliz, como tú. O como aquella persona que piensa, no, es que Él está adulterando y dice, el Señor también ha de estar feliz porque yo estoy feliz. No, eso no es consistente con la santidad de Dios. Entonces dice Zaqueo, miren, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí la regaron, ¿no es cierto? ¿Cuándo no? Las personas que hablan, que critican, que juzgan, que no se conforman, ¿no es cierto? A veces con su suerte, sino que también echan a perder lo de los otros. Pero mira cómo va a meterse con un hombre pecador. Ese era el calificativo de los publicanos. Pecador, ladrón, inmoral, traidor. Era peor que ser leproso. No podían entrar a la sinagoga. Odiados, rechazados, evitados siquiera encontrarse con ellos. Pero tenían que encontrarse para pagar los impuestos. Y la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es que el Señor dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores, entre esos tú y yo. Porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Y murmuraban diciendo que ¿cómo va a entrar uno con ese pecador? A mí era de que me escoja.
A mi casa era de que vaya, no donde Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad. Siempre que usted vea en los evangelios la palabra Señor, este término es algo muy importante. No es como ahora lo conocemos, ¿verdad? Aquí hay muchos señores. Señor Hidalgo, señor Arellano, señor fulano de tal. Todos somos señores. Pero en el griego, en el texto, en la Biblia, Señor significa amo, dueño, jefe, patrón. Amén. Entonces, cuando le dicen al Señor, le dicen a Jesús, Señor, está diciendo: mira, tú eres el jefe, tú eres el Señor. Imagínense, el emperador del Imperio Romano se hacía adorar, que tenía que la gente poner la cara en el suelo y decir: el César es el Señor. Y ahí honrarle, adorarle. Esa era una de las características del Imperio Romano, que los emperadores se hacían adorar como Dios. Por eso a cualquiera no le decían Señor. Solo Jesús tuvo ese título. En el Mateo 28, 18 dice que el Señor, después de que Él murió y resucitó en la cruz del Calvario y se reunió con sus discípulos, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Toda potestad, toda autoridad le fue dada a Jesús, por cuanto obedeció al Señor, al Padre, al Espíritu Santo. Puestos de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vino a dar su vida por la humanidad y cumplió con toda esa función, cumplió con todo ese cometido, vino a cumplir, vino a morir por los pecadores y lo cumplió hasta el final, que derramó su última gota de sangre, murió en la cruz. Y por ese título, digamos, por esa labor de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se le fue dado el título de Señor. Por eso dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. La potestad de ser el Señor del universo. Por eso les decimos para usted: ¿quién es Jesús? Muchos dicen: es mi Salvador. Y sí, sí es nuestro Salvador. Pero no solo queda en Salvador, o no solo debe haber quedado ahí, sino que también llegue a ser nuestro Señor, el que ordena, el que me dice, el que dice lo que tenga que decirme y yo obedezco. Si Él es el Señor, ¿qué soy yo? Siervo, hermanos. Si Él es el Señor, tú debes ser el siervo, el hijo, el siervo, para obedecer solamente al Señor. Y le dice: Señor. Le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto me gusta, porque un encuentro de una persona con Jesús produce una transformación. Él tenía excesivo amor al dinero, era extremadamente rico por aprovecharse, así que amaba el dinero. Pero después de convertirse, después de tener un encuentro con el Señor, él no tenía problema en decir: bueno, si en algo he defraudado a este, le devuelvo. No le devuelve lo que defraudó, lo que le robó. Le dice: le devuelvo cuadruplicado. Eso es transformación. Eso es cambio. Cuando hay restitución, ¿verdad? Muchas veces pedimos, ofendemos o perjudicamos a alguien, solo le decimos: perdóname, perdóname la deuda. También habla de restitución, porque si solamente el Evangelio es palabras y no hay cambio, no hay consistencia, no somos dignos de crédito. La gente va a creer lo que usted le predique cuando vea en su vida el cambio, cuando vea que usted es otra persona, otro hombre, otra mujer, tiene otro corazón, otra mente, otros ojos, todo nuevo para esa persona. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que produce en un encuentro. Un encuentro con Jesús no puede pasar desapercibido. Ustedes van a leer y pueden leer en la Biblia muchos pasajes donde tuvieron un encuentro con Jesús y esas personas fueron transformadas. Transformadas, hermanos. ¿Cuántos anhelan esa transformación? Anhele, busque, procure, venza los obstáculos. Zaqueo está aquí para ejemplo nuestro. Mire todo lo que decían, inclusive qué dirán, ¿no es cierto? Y le decían: este es un pecador, es un sinvergüenza, es un ladrón, todo lo malo. Muchas veces solo un comentario de alguien, de una persona, nos puede destruir y ahí nos deja, y nos bloquea y nos deja interceptados ahí. Porque nos avergonzamos, nos golpea, nos deprimimos, muchos se autoeliminan.
Pero ¿qué dice el Señor? No importa lo que diga la gente. Dice, yo hoy he tomado la decisión de posar en tu casa contigo. Donde entra el Señor, ahí hay libertad. Donde está el Señor, ahí trae victoria, ahí trae bendición, ahí trae cambio, ahí trae transformación. Amén. La iglesia tiene que ser diferente. Los cristianos, ustedes y yo tenemos que ser diferentes, no los mismos. Tienen que diferenciarse del cristiano del que no es cristiano. ¿Cómo se diferenciará? Vaya usted a preguntarle al Señor y viva la vida diaria que el Señor nos lleva, que vivamos. Ahí se diferencia. Cada día, ¿cuáles son mis palabras? ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? En el internet, ¿a dónde voy? En la televisión, ¿qué veo? Todas esas cosas. ¿Qué como? Bueno, eso sí tenemos que comer todo lo mismo, ¿no es cierto? Pronto unos un poquito de más sal, otros menos sal, otros más azúcar, menos azúcar. Pero ¿qué estoy metiendo en mi mente, en mi alma? Y vemos, ¿no es cierto?, cómo Zaqueo, puesto en pie, dijo, si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Y estaba ahí, en casa de Zaqueo. Zaqueo ya estaba devolviendo, ya estaba dando a la gente que le había perjudicado y le estaba devolviendo 4 veces más. Eso es cambio, eso es transformación. Amén. ¿Cuántos anhelamos? Ahora uno dirá, bueno, es que yo si me toca devolver 4 veces. A lo mejor no debas dinero, no hayas debido a nadie, a lo mejor no perjudicaste a alguien así, pero no le tratamos bien, o le menospreciamos, o lo rechazamos. Si somos bíblicos, tendríamos que devolverle 4 veces a esa persona. Yo le critiqué una vez, ahora le voy a alabar 4 veces. Voy a defenderle a esa persona. Eso es restituir. Amén. Cuando yo he ofendido a alguien y le pido perdón, no queda la cosa ahí. Tengo que restituir, tengo que mostrar frutos de arrepentimiento. O sea, el cambio. ¿Cuál es el cambio? Pues ahora ya no le critico, ahora le defiendo. Ahora hablo bien de esa persona, ¿verdad? Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mismo Jesús verificó con sus ojos, con todo su ser, el cambio, la transformación, que dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, Él ha venido a nuestras vidas y Él puede llegar a la vida, a tu vida, si todavía no tienes un encuentro personal así con el Señor. Pero procura, vence. ¿Cuántos obstáculos venció? Zaqueo venció tantos obstáculos: el rechazo, la vergüenza, el temor, la mala voluntad de la gente, su mala fama, el qué dirán, aún su baja estatura. ¿Qué dirán? No importa, ¿no es cierto? Se trepó al árbol como un niño, ahí se trepó al árbol como un niño. Por esa razón que Jesús decía, ¿no?, que el que quiera venir al reino de los cielos debe ser como un niño. Un niño que no ve obstáculos, no se resiente, no es vengativo, no es rencoroso. Y cree. Papitos, mamitas, usted cuando hablan a su hijo, él le cree 100% de lo que usted le dice. Aprenda a decirle la verdad. Enséñele la verdad. Y lo que le enseña, viva, practique. Porque ahí sí le echa a perder. Ahí no le cree lo que usted habla cuando no practica lo que le enseña. Mijito, no debes tomar. Y los papás, ¿verdad?, le cogen y le persiguen y cuidado, estás fumando, tomando. Y ellos primero, llega el fin de semana y ahí están en la tomadera y en la fumada. ¿Qué les enseñamos? Amén. Ya bajaron los amenes, gloria a Dios. Es que eso es, hermanos, tenemos que vivir lo que practicamos, lo que predicamos, lo que enseñamos a los hijos. Es triste, ¿no? Yo he escuchado que las mamás le dicen a las hijas que se casan, mijita, no te dejarás pisar el poncho. Tú primero, ¿no? Ya sabes. Como yo, si has visto yo con tu papá. O el papá al hijo, ¿no es cierto? Verás, ¿no? Verás quién manda. Pararaste duro, ¿no? Pondraste bien los pantalones. ¿Quién manda? Es como que les mandaran a una batalla, a una guerra, y que quién se va a imponer, el hombre o la mujer. ¿Cuál es el diseño de Dios?
Dos siendo una sola carne. Dos para complementarse el uno al otro, para amarse, para fortalecerse, para apoyarse, para bendecirse y hasta para cubrirse las espaldas del uno al otro. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice el Señor, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice? ¿Qué tiene que ver aquí Abraham? Eran prohibidos de entrar a las sinagogas, al templo. Eso era solo para los judíos, los gentiles no podían entrar ahí. Así que mire lo que este hombre tenía, lo que había sufrido. Él era considerado como un gentil, como uno que no era judío. O sea, hasta eso le quitaron. Este no es judío, este es gentil, este es peor que gentil. O sea, no debe entrar. Y dice, porque este es hijo de Abraham. Él también es hijo de Abraham. Porque no podía disfrutar, no podía recibir esa palabra, no podía conocer las cosas de Dios, porque estaba vedado para él. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, a libertarnos, pero procura un encuentro con Él. Amén. Yo le pido que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.